Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Y para seguir hablando sobre esta iniciativa de amnistía importantísima, como le digo, no solamente para el Congreso, para el propio gobierno, sino como sociedad. La amnistía a primodelincuentes, como se le pudiera decir, a delincuentes que hayan pues delinquido por primera vez, en los cuales podría hablarse de narcomenudistas, podría hablarse de asaltantes, podría hablarse de otro tipo de delitos que son muy comunes en nuestras calles y que esta ley podría sacarlos precisamente regresarlos a las calles, lo que podría implicar que llegaran todavía más profesionales de lo que fueron. Entonces es una ley que hay que analizar y para eso estoy en comunicación y le agradezco muchísimo a la coordinadora de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Verónica Juárez, que reciba la llamada de Central FM Equilibrio. ¿Cómo estás, diputada? Te saludo con mucho gusto esta mañana. Igualmente, te saludo también con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, diputada. Pues tus primeras impresiones, ya el coordinador de Morena en el Senado ha dicho que pues recibió del presidente esta iniciativa. Entiendo que ya se está rolando entre los grupos parlamentarios este proyecto. ¿Cuáles serían tus primeras impresiones en torno a una ley de amnistía en estos momentos en que la sociedad pues está atacada por una verdadera crisis de inseguridad en todos los rubros? Sí, mira, en principio hemos empezado a analizar esta iniciativa que me parece que son intenciones que algunas sí las compartimos, otras tendríamos que analizarlas con mayor cuidado. Esta iniciativa considera 5 hipótesis en las cuales podría aplicar esta figura. En el primer caso, cuando se habla, por ejemplo, del delito de aborto para las mujeres y médicos que han sido procesados por este delito, debemos señalar que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no existe, al menos desde el 2012, en el Fuero Federal, ninguna carpeta de investigación o averiguación previa iniciada por este delito, por lo cual, al menos desde esa fecha para acá, pues no habría ningún beneficio a alguna mujer. Aquí lo que contrasta es que con los datos del Fuero Común, ya que esta jurisdicción existen 512 casos, por ejemplo, del 2015, 538 en el 2016, llegando hasta 2.527 mujeres que no se verán beneficiadas debido a que estos casos deben de ser atendidos por las legislaturas estatales y no por el Congreso de la Unión. Y que si bien es cierto que habla de un transitorio en el que la Secretaría de Gobernación estará dándole seguimiento a través seguimiento con los congresos locales para que legislen en esta materia, en principio en este punto pues debemos de ver cuáles son los alcances. En el caso que tú platicabas ahora cuando estábamos iniciando la entrevista, en la segunda hipótesis, esta iniciativa señala que se aplicará la amnistía a quienes se encuentran en proceso o hayan sido sentenciados por los delitos, por ejemplo, contra la salud, es decir, lo que tiene que ver con la producción, el transporte, venta, publicidad, o cuando sean del conocimiento de la autoridad federal, debido a que se trata de delincuencia organizada. Y especifica siempre y cuando las personas se encuentren en situación de pobreza o vulnerabilidad, que sean discapacitados o hayan sido obligados por su pareja sentimental o familiares. En este sentido, debemos señalar que del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el Foro Federal existen alrededor de 76.579 personas procesadas o sentenciadas. Sin embargo, debemos, debido a las especificaciones de la iniciativa, pues no podemos saber qué cantidad de ellos podrían alcanzar el beneficio de la amnistía. Y tenemos dudas en el caso de la tercera hipótesis, cuando esto es la que se dirige hacia todos los delitos cometidos por un grupo de personas en particular, se menciona que son personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Aquí nos preocupa porque aquí estamos hablando de grupos de personas y la amnistía tiene que ver con delitos. Entonces, ahí, de la primera mirada que hemos tenido en esta iniciativa, nos parece que contraviene las facultades atribuidas al Poder Legislativo para conceder amnistías.
Y en el caso de la cuarta hipótesis, en donde señala que beneficiará a aquellas personas procesadas y sentenciadas por el delito de robo simple y sin violencia, y también menciona que no amerite pena privativa de la libertad de más de 4 años, lo que dice el Código Penal es que en el caso de robo las penas se determinarán conforme al monto robado, y para que la persona encuadre en el supuesto de esta hipótesis, este monto no deberá de ser superior a los 40,000 pesos aproximadamente y no haber sido realizado con violencia. Y este es un caso particular al caso del aborto. El robo es un delito que se sigue en los sistemas estatales y no en los tribunales federales, razón por la cual pues no tenemos una previsión respecto al número de personas que podrían ser objeto de la amnistía por esta hipótesis. Y en el asunto que tiene que ver con la extinción de la acción penal en contra de personas procesadas y sentenciadas por delitos que tienen que ver como con la sedición, no se consigna tampoco ninguna averiguación previa o carpeta de investigación desde el 2012 a la fecha. Entonces, pues hay que ver iniciativa se mencione que no se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, el secuestro, o que estén en los supuestos del artículo 19, que es aquellos que son que se les puede que se puede aplicar la prisión preventiva oficiosa, es decir, que ya eso que se les ha llamado delitos graves no serán previstos por esta ley. Me parece que en principio pues tenemos que analizarla un poco más para que en verdad sea una ley que pueda ser real, es decir, que ayude en verdad, que se cumpla con los objetivos que en principio se tienen y que no termine siendo más un asunto de propagandístico. Sí. Oye, ¿no? Sí, claro. Diputada, entonces esta ley, de ser aprobada, ya aplicaría para los actuales presos y para quienes sean detenidos en estas condiciones a partir de hoy y para adelante. Así es. Además se habla aquí de una comisión por parte del Ejecutivo para dar seguimiento a la aplicación de la ley. Hay que ver esas particularidades, ¿no? Y ver en verdad que sea una ley que pueda aplicarse y que en consecuencia pues sí pueda tener beneficios, ¿no? Oiga, pero es increíble, por ejemplo, si algo padecemos en nuestras colonias es el narcomenudeo. Está la narcotiendita, está el cuate que se acerca a las secundarias, a las primarias y le regala la droga a los niños para que empiecen a ser dependientes de la droga. Entonces de pronto me van a detener y voy a decir, bueno, pues total, tengo un chance, ¿no? Para poder salir si es que me cachan y seguir haciendo las cosas. Me parece que ahí tendría que ser una modificación importante a delitos que de veras sí están afectando a la sociedad, como esto del narcomenudeo. Entiendo perfecto a las mujeres que optan por el aborto y en sus entidades pues no son aceptadas las leyes o los códigos locales. También entiendo que hay muchos indígenas que están detenidos ahí por pobreza, no por delinquir. Estoy también entendido que hay muchos presos que están metidos en los reclusorios que llevan años sin ser juzgados porque la autoridad, llámese el Ministerio Público, no ha podido orquestar bien o fundamentar bien esta investigación. Pero yo de narcomenudistas, la verdad, no estoy de acuerdo porque nos vamos a llenar de primeras oportunidades y estas primeras oportunidades están envenenando a la sociedad. Yo coincido en que por lo mismo que estás comentando, hay que analizarla con mucho detenimiento para ver cuáles van a ser los beneficios, quiénes podrán ser los beneficiados. Y mira, no obstante que es una ley de aplicación general, debido a los alcances, la extinción de la acción penal no podrá ser automática, ¿no? Y deberá ser requerida por quienes se encuentren procesados o sentenciados o por sus familiares. Entonces, pues tenemos que finalmente ver la letra chiquita. Es una iniciativa que apenas recibimos y que todas esas preocupaciones que tú has exteriorizado y que seguramente comparte también la ciudadanía, pues hay que revisarlos con lupa para que una ley que quiere
finalmente que se vea reflejada en beneficios para las personas que no han tenido acceso a la justicia, a un buen abogado, que no tienen recursos, que son pobres, que están vulnerables, que en verdad se ha destinado para esos objetivos y no sirvan para que sea un tipo también de puerta giratoria como hemos tenido algunos otros asuntos. Sí. ¿Ves ya por último Verónica Juárez, coordinadora del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, ves una unión de la oposición para pues modificar esta ley o crees que los puntos, porque son muy distintos, sobre todo en casos de protección de la vida entre el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, los pueda dividir? Bueno, yo espero que podamos salir lo mejor unidos en esta iniciativa, eso por una parte, y por otra, finalmente lo que tiene que ver con el aborto es un asunto que van a tener que resolver los congresos estatales y por supuesto que yo, en el caso del PRD, nos sumaríamos a que todas las mujeres pudieran ser liberadas, ojalá y pudiera haber la ley de amnistía para ellas en todos los estados, porque en nuestra opinión nos parece injusto que estén detenidas por ese motivo. Muy bien, pues Verónica Juárez, coordinadora del Partido de la Revolución Democrática, diputada, te agradecemos muchísimo esta conversación con Central FM Equilibrio y te estaremos molestando más adelante para que nos digas cómo va esta discusión y además de muchos temas más en el Congreso, el presupuesto, esta controversia que se ha metido, que han metido ustedes, que meterán en torno a la ley de extinción, a las nuevas leyes fiscales, mucho trabajo y muchas oportunidades para poder platicar contigo. Las veces que sea necesario y las veces que me invites, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Verónica Juárez, diputada, coordinadora del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a un corte y regresamos con una actualización de la información.